¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a una plática más de Autel. En esta ocasión vamos a platicarles sobre el tema de sistemas de monitoreo de presión de neumáticos. Entonces, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos y comencemos. ¿Qué son los sistemas de monitoreo de presión de neumáticos? Pues bueno, es un sistema básicamente de seguridad como primer término, pero que también trae beneficios adicionales en cuestión de ahorro de neumáticos, por ejemplo, ahorro de combustible incluso. Y pues bueno, aunado a los grandes beneficios en seguridad para los usuarios, prevención de accidentes, entonces ahorro en cuestión de seguros, por ejemplo, de reparaciones y demás, pues son múltiples los beneficios de un sistema TPMS. El TPMS empezó en vehículos de alta gama, pero ante los resultados de ¿cómo se llama? Encuestas, estudios, que encontraron que este sistema tenía el potencial de reducir bastantes de las muertes, personas lesionadas, la cantidad de accidentes y los costos que esto implicaba, pues rápidamente se volvió una meta el poder establecer que la mayoría de los vehículos de ciertas características pues fueran incorporando estos tipos de sistemas para los países más avanzados, ¿no? Un sistema TPMS nos va a ayudar a mejorar mucho la estabilidad del vehículo. Por supuesto, eso nos previene de accidentes y situaciones de riesgo. Nos va a ayudar a la economía de combustible al tener menos fricción o rozadura en los neumáticos y resistirse menos al avance. Por supuesto, también los neumáticos van a tener mayor durabilidad y al ahorrar energía en el movimiento, pues obviamente también consumiremos menos combustible y con ello podemos tener menos contaminación. Son algunos de los beneficios del sistema y todo aunado, pues obviamente trajo la atención de organismos como ¿cómo se llama? La Agencia de Seguridad en Tráfico de Autopistas, que en el caso de Estados Unidos, por lo que sabemos, fue el primer organismo que exigió que se fueran implementando los sensores como algo obligatorio a partir del año 2005 y para que más tardar al año 2007, todo el vehículo de, ¿cómo se llama? Gama automotriz y ligeros, pues tuviera sistemas TPMS incorporados por defecto al salir a la venta como auto nuevo, ¿no? Eso pues también después fue ampliándose y otros países lo han ido incorporando. Básicamente Europa, Japón le siguieron con relativa cercanía. Y ahora recientemente, por ejemplo, algunos años atrás también lo incorporó China como alguna obligación. Y eso trae como consecuencia pues bastante trabajo para los talleres mecánicos, por supuesto, que puedan atender este tipo de problemas. Y pues la demanda también de sensores de presión de neumáticos como repuesto. Un indicador que vamos a ver en el tablero, pues va a ser ¿cómo decir? Nuestra información, nuestro sistema de información principal respecto de que el vehículo está o no está equipado con TPMS. Entonces, en la normatividad se establecieron cómo eran los indicadores para decirme, tengo un sistema que me está monitoreando presión o tengo un sistema que me indica si mi llanta está baja o incluso un sistema que me puede decir si la llanta, no sé, delantera derecha, trasera izquierda o alguna otra, es específicamente la que tiene cierta situación de presión anormal, por ejemplo, o algún otro error. En un principio, los sistemas TPMS ya incorporado, pues buscaba tener la funcionalidad de monitoreo de presión, ya sea por un sistema directo o un sistema indirecto, y encontramos una solución que algunos implementaron, basados básicamente en la velocidad de rotación de los neumáticos. Entonces, una llanta baja, al tener menor circunferencia, se tiene que rotar más rápido que las demás para llevar la misma velocidad en el vehículo, y por tanto, pues esa mayor frecuencia de rotación podía ser interpretada como una señal de baja presión. Así nació el primer sistema que era de tipo indirecto, pero pues obviamente evolucionó muy rápidamente a los que son sistemas de monitoreo tipo directo, en los cuales pues hay propiamente un sensor de presión dentro de cada una de las ruedas y ese sensor de presión manda información a unos receptores o antenas que a su vez pasan por alguna computadora a cargo, se procesa la información y cualquier situación pues nos la informa a través de un indicador, ¿verdad? Se conocieron dos tipos de sensores.
El más popular y muy presente en la mayoría de los vehículos hoy día, pues es el sensor de tipo tallo, que es un sensor pegado propiamente a la válvula de inflado del neumático, aunque pues también existió el sensor tipo banda y por ahí anda todavía en algunos vehículos, ¿verdad? Que iba pegado pues propiamente por una banda hacia la parte central del ring y en su circunferencia. Entonces esas dos alternativas fueron las populares y como mencionábamos hace rato, primeramente pues se impuso la obligación de tener TPMS en Norteamérica, en Estados Unidos, y después ahí Europa, Japón, China, entre otros, han venido incorporando y eso da, decíamos, una gran demanda de sensores y de servicios para mantener el sistema TPMS funcionando. ¿Qué es lo que hay que resolver en sistemas TPMS? Pues básicamente podríamos dividir en tres aspectos la atención a este sistema. Una es el diagnóstico, la otra es el servicio o mantenimiento propiamente, y la tercera pues serían aspectos de reparación que hay que enfrentar. Entonces, diagnóstico, reparación y mantenimiento son las tres vertientes típicas. Lo que vamos a encontrar en un sistema TPMS, pues básicamente son los sensores, los más comunes dijimos, los tipo tallo, que están emitiendo una señal por radiofrecuencia a un receptor y de alguna manera esa información llega al conductor a través de un indicador en tablero, a través de alguna pantallita incorporada, ¿no? En un caso más desarrollado, pudiéramos encontrar no solo uno, sino dos, quizá más antenas dentro del vehículo, que son las encargadas de recibir las señales de radiofrecuencia de los sensores y transmitirlas para que sean informadas al cliente en cuanto a información de presión de neumático. De hecho, la presión pues es el efecto principal que buscamos conocer, pero no es lo único. Más allá, se pueden estar sondeando otro tipo de cosas, por ejemplo, la temperatura del neumático, entonces temperatura y presión serían dos cosas importantes a censar, entre otros. Interesaría conocer el nivel de la batería, por ejemplo, para saber cuándo cambiar. Y esto, pues, son elementos que se incorporan dentro del sensor, incluido su transmisor, por ejemplo, para mandar la información y algunas otras cosas. El sensor no siempre, si el vehículo está detenido, por ejemplo, no tiene razón para estar funcionando, entonces pudiera quedar en un modo de espera, dormido, y para eso pues también podríamos tener algún tipo de interruptor que sense cuando empieza el movimiento y en ese momento lo active, ¿verdad? Entonces es alguna otra de las posibles alternativas encontrar en un sensor. Como característica particular, pues los sensores al trabajar por radiofrecuencia necesitan una alimentación propia de energía. Eso se resuelve con una batería interna. El detalle de tener una batería es que pues no es para toda la vida del vehículo, entonces eventualmente se termina la batería o puede haber daños al sensor que requieran hacer el intercambio de ese sensor y de ahí es precisamente donde nacen las necesidades de mantenimiento o reparación porque tarde que temprano la batería se termina y es necesario hacer el reemplazo. También puede haber problemas en el sensor mismo, ¿no? Hay áreas expuestas que de pronto algún golpe pudiera ocurrir, ¿verdad? Y dañar la válvula y hacer inviable el seguir utilizando ese sensor y entonces obligarnos al cambio. Se requiere que el sensor tenga una fuerte señal emitida, ¿verdad? Hacia las antenas, hacia los receptores. Y si hubiera alguna situación que disminuyera, por ejemplo, baja batería o algún defecto en el sensor, pues también son condiciones que nos obligan a hacer el reemplazo. Por un lado, pues tenemos la parte del sensor que decíamos puede sensar presión, temperatura, quizá la aceleración o el estado de movimiento, tener un despertador para empezar a actuar una vez que se requiere su información, un convertidor análogo digital, su control de energía, el transmisor de radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Son cosas que encontramos, su batería en un sensor como tal. Y del otro lado, pues tendríamos la parte del receptor en el vehículo para obtener esa señal por radiofrecuencia y eventualmente poderla mostrar en la pantalla al usuario. Son como los componentes básicos, ¿no? Entre sensor y vehículo para que exista esa comunicación. Como cosa particular, pues ahora sí quien da servicio
a los neumáticos, desde la aparición del sensor de presión, pues ahora debe ser un poco más cuidadoso, ¿verdad? En la forma en la que da servicio a los neumáticos, tener cuidado de no golpear, de no ir a tocar ese sensor cuando está haciendo el desmonte de la llanta para darle servicio, reparación, para quitarle las fugas, ¿verdad? Tiene que tener precaución en los términos del torque de apriete de la válvula, por ejemplo. Tiene que cuidarse de la alma que lleva en la parte interna la válvula para asegurar su correcto posicionamiento y si puede ser o no diferente. Y en el caso de algunos sensores, sobre todo los tipos viejos, podemos encontrar algunas tapas metálicas en lugar de las de plástico que pueden ser parte del transmisor de señal y pues obviamente había que mantener en su lugar. No se recomienda el uso de los líquidos para reparar las ponchaduras o el inflado rápido, porque pueden tapar el orificio de sensado de presión del sensor y por lo tanto dejarlo fijo en una sola posición y ya no reacciona a los altos y bajos de presión, o incluso pudiera generar otro tipo de daños más allá que hacen inservible al sensor. Pues obviamente calibrar bien o tener bien calibrados nuestros equipos de revisión de presión para que coincidamos con lo que el sensor interno también nos detecta en términos del inflado. Prever utilizar siempre las llantas correctas y las mismas, y pues eventualmente tener herramientas quizá, típicamente las comunes, pero pudiera haber alguna diferente si fuera el caso para este tipo de sistemas, algunas herramientas adicionales. Ahora bien, ya que tenemos un sistema TPMS en un vehículo y hablábamos que requerimos dar diagnóstico, mantenimiento y reparación al sistema, pues en consecuencia necesitaríamos tener elementos para diagnosticar y por lo tanto también para reemplazar los componentes, en este caso el sensor, ¿no? Lo que vamos a encontrar entonces en un equipo orientado a sistemas TPMS, pues es la capacidad de diagnosticar el sistema, saber si la instalación, las antenas receptora, la computadora, etcétera, todo dentro de en la parte de vehículo funciona bien y si la recepción de información de los sensores también ocurre de una manera correcta. Eso pues es como cualquier otra computadora en el vehículo. Hay que hacer un escaneo, encontrar códigos de falla y guiarse con ello para resolver si los problemas están en la parte del vehículo y o en la parte de los sensores e ir resolviendo, ¿no? Dentro del diagnóstico, a veces resulta que parte del problema pues son los sensores. Entonces, si un sensor es el que está generando problema, pues lógicamente hay que corregir la situación anómala o incluso en muchos de los casos pues es necesario reemplazar el sensor y por tanto pues se requiere hacer la programación de esos sensores como una segunda función importante. Y la tercera función importante en términos de un equipo, tenemos diagnóstico, tenemos programación de sensores. La tercera entonces sería hacer el reaprendizaje de la posición de los neumáticos cuando por efectos de mantenimiento preventivo, pues se hace un movimiento de su posición, ¿verdad? O la rotación como conocemos. Para ello, pues entonces necesitamos diferentes características que nos van a ayudar a ir resolviendo cada una de las situaciones. En el diagnóstico, pues comprobar desde la parte de la computadora, pero también comprobar los sensores, su temperatura, su identificador, presión, el nivel de batería y los datos correspondientes a los tipos de sensores que estamos instalando. Más avanzado, pues tendríamos que comprobar el sistema TPMS, ¿verdad? Ver los estatus, ver los códigos de falla que hay en la computadora y pues tomar decisiones si es necesario reparar o no reparar alguna situación del sistema TPMS en la parte de diagnóstico. En la parte de programación, pues hay que programar sensores. En la situación u opción básica, podríamos crear nosotros un identificador desde el equipo, inventarlo por así llamar, o podríamos copiar un identificador que ya está dado de alta en el sensor o en la computadora y manualmente escribírselo a un nuevo sensor, o pudiéramos con el equipo leer la información del sensor dañado, por ejemplo, si estuviera activo, y esa información una vez que la tenemos en el equipo, pegársela a un sensor nuevo para hacer una clonación o un duplicado. Entonces, eso sería en la parte básica, pero un paso más avanzado
sería la alternativa de podernos, por ejemplo, conectar vía puerto B2 a la computadora, obtener la información del sensor desde la computadora y una vez que está en mi equipo, entonces pegar esa información al sensor en lo que llaman la función de copiar vía OBD, el identificador. Entonces, básicamente, en resumen, cuando se trata de programar sensores es darle un identificador o un ID, ID al sensor. ¿Cómo le doy ese identificador al sensor? 1, inventándolo. 2, escribiéndolo manualmente. 3, copiando del sensor viejo y pegando al sensor nuevo, clonando. Y 4, copiando la información de la computadora y pegarla al sensor nuevo. Entonces, esas son las alternativas típicas. Y finalmente, en la tercera gama de función, pues está el reaprendizaje, y decíamos que tiene que ver con la rotación de los neumáticos por mantenimiento preventivo, y en ese caso, pues hay que volver a reaprender, vamos, la nueva posición que toma cada uno de los neumáticos y por consecuencia sus sensores. Entonces se puede hacer el procedimiento, a veces es manual, ¿verdad? Entonces tengo que ver las indicaciones en pantalla para que me vayan guiando, y además, en algunos otros casos, pues podemos tener funciones adicionales, como por ejemplo el ajuste de valores de presión de la placa, que ya ven que cada vehículo trae preestablecida cierta presión, entonces en algunos de los equipos podemos encontrar la función para hacer ese ajuste y poder poner un poco más o quizá un poco menos de presión a la que inicialmente estaba especificada. Ahora bien, cuando hablamos de esos tres aspectos, que es el diagnóstico y sobre todo la programación, ¿verdad? Más allá del reaprendizaje, pero esos tres aspectos, pues obviamente buscan solucionar problemas y entre ellos vamos a encontrar diferentes tipos, donde los más comunes son problemas en el sistema, no hay comunicación, por ejemplo, con los sensores, está problema localizado en el sensor, que ya no manda señal, ya no tiene batería, es muy débil la señal, puede estar en los receptores del vehículo, en sus antenas, su cableado, las alimentaciones a la computadora, etcétera, encargada del TPMS. Entonces, puede haber problemas en ese ámbito, en parte de la instalación, por así llamarlo, la parte eléctrica o la parte propia del vehículo y su comunicación. Puede haber problemas en los sensores. Se le agotó la batería, la señal quedó muy baja por algún problema en la antena o la misma batería, tiene daños porque alguien le golpeó, algo encontró en el camino y le ha deteriorado. O simple y sencillamente, ¿verdad? Al paso del tiempo, con su, ¿cómo se llama? Los días cotidianos, lluvia, sol, etcétera, el ambiente, la misma rotación que genera ¿cómo se llama? Pues ciertas fuerzas, ¿verdad? Relacionadas a la velocidad de rotación de los neumáticos, pues eso puede ir deteriorando el sensor y haciéndolo impropio para trabajar. Y también vamos a encontrar otro tipo de problemas típicos, que son los problemas en los procedimientos. Alguien hizo una instalación de un sensor y pues simplemente lo instaló y no programó o no programó correctamente los identificadores, los IDs. Programó bien, no programó, programó mal. Entonces, puede haber hecho una programación con un ID que no correspondía, no es la información correcta, o incluso pudo haber instalado un sensor que no corresponde respecto de la frecuencia. Los típicos, ¿verdad?, que conocemos son la gama norteamericana, que vino a trabajar con 315, y la europea con 433 MHz de frecuencia. Hoy día también hay vehículos trabajando con sensores que transmiten vía Wi-Fi o sí, Wi-Fi. Entonces, para eso, pues, una tercera generación de sensores y, por supuesto, también ya tenemos equipos que pueden programar sensores tipo Wi-Fi. Decíamos que los problemas tradicionales, entonces, cuando estamos al lado del sensor, pues va a ser la batería, que algún día se va a agotar, queramos que no. Y la otra, pues daños físicos al sensor por golpes, desmonte, líquido, inflallantas o reparallantas y cosas del estilo. Ahora sí, conociendo estos antecedentes, pues demos un paseo rápido por cómo diagnosticar y comprobar el sistema y los sensores, por supuesto, y ya veremos cómo se programan y demás, ¿verdad? Diagnóstico del sistema TPMS. Para ello, pues lo primero es seleccionar el vehículo. Entonces vamos a tener una gama de opciones de vehículos americanos, asiáticos, europeos, algunos regionales, ¿verdad? Y demás. Y hay que seleccionarlos para que una vez identificado el vehículo, lleguemos al menú
donde están las opciones de diagnóstico del sistema, programación de los sensores, reaprendizaje de la posición cuando hacemos rotación e información general. Entonces, ya que está selecto el vehículo, pues entramos a la opción de diagnóstico del sistema TPMS y el equipo me va a invitar a hacer algunos procedimientos. Por ejemplo, el primer paso me dice, hay que ir a disparar todos los sensores uno a uno, empezando, ¿verdad? Por el delantero izquierdo, o bueno, ya me indicará, típicamente es ese, y continuar a todos los demás hasta completar las 4 ruedas o 5 si fuera también sensor en la llanta extra. Conectar después el cable al puerto OBD2 o en la interfaz inalámbrica según sea el equipo que tenemos, para que de esa manera en el paso 1 obtenemos información directamente de los sensores y en el paso 2 obtenemos información desde la perspectiva de la computadora y después podemos comparar, ¿no? esa información como un paso 3. Cuando me dice que vaya a disparar los sensores, pues empiezo, según me vaya indicando cuál es el sensor. Voy a presionar la tecla, ¿verdad? De activación cuando esté cerca de la llanta y después me va a ir dando instrucción para ir rotando a los siguientes neumáticos hasta completarlos todos. Y cada vez que se va haciendo el disparo o el trigger de cada sensor, pues voy obteniendo información que se va agregando a la pantalla. En este caso, por ejemplo, me dice la activación fue correcta y se lee una presión de 24.7 PSI, lo cual dice en este ejemplo, pues que es menor a la esperada para ese vehículo y por lo tanto, pues me lo marca en rojo. Este es menor, el otro ejemplo es mayor, solo tenemos 2 casos que está dentro de rango y ya de entrada, pues ya tenemos algo de información visual. Cuando tenemos selecto algún sensor, me da el ID de ese sensor y me muestra información adicional, por ejemplo, la temperatura. Bueno, entonces hay que seguir los pasos que me da en la pantalla. El primero, dijimos, es disparar los neumáticos o disparar los sensores en cada uno de los neumáticos. El segundo paso que me invita el equipo es ir al puerto de diagnóstico OBD para conectarme ahora con la computadora. Entonces, vamos ahí, hacemos ¿cómo se llama? La ejecución del diagnóstico y a partir de ahí, pues se lee la información que hay en la computadora para cada uno de los sensores que previamente habíamos nosotros escaneado o, ¿cómo decir? Disparado, ¿verdad? Al acercarnos a la llanta. Lo que tenemos después, pues es una pantalla de estado en el cual, por ejemplo, para el frontal izquierdo, me da información de identificador visto desde la perspectiva del sensor y luego lo compara contra la que vemos desde la perspectiva de la computadora. Entonces, la primera rueda estuvo bien, la segunda, pues curiosamente, en la parte del sensor no tuvimos respuesta, pero sabemos que la computadora estaba buscando el identificador que termina en 44. No lo encontró, entonces aquí ya tenemos una anomalía. Y los demás, todos se muestran bien, entonces ahí tenemos 5 neumáticos, son 4 instalados, más una llanta de refacción. Pues 5 sensores en ese caso del vehículo. Con las teclas, ¿verdad? Del equipo, podemos ir nosotros navegando izquierdas, derechas y confirmando cada uno de los puntos para avanzar y podemos irnos posicionando en los diferentes sensores para ver su información. Entonces, acá tenemos que la información de OBD y la del sensor corresponden muy bien, por ejemplo, pero la presión está mal, la batería acá está baja, aquí todo está bien, y en este otro caso estamos viendo que no hay correspondencia en los identificadores que encontramos en el vehículo vía OBD y los que encontramos en la llanta vía radiofrecuencia. Y aparte todavía como un extra, pues la presión está por encima de lo esperado. Cuando vemos este símbolo en la parte del cofre del vehículo, me está indicando que además hay códigos de falla registrados en la computadora. Entonces, en esta pantallita ya tenemos una visión general de cómo está el estado de salud, digamos así, del sistema TPMS. Entonces, acá todo correspondió excepto la presión. Acá todo corresponde bien, la presión está bien, pero ya tenemos una batería baja dentro del sensor y pues se acerca el tiempo en que tengamos que reemplazar porque se va a quedar sin señal. Ahorita que todavía me da señal, es buen momento para hacerle un copiado de información y luego pegársela a un sensor nuevo
y de esa manera tener un reemplazo por clonado en una forma muy sencilla, ¿no? Acá todo salió correcto, presión, identificación de IDs, todo, mientras que en el último caso hay demasiada presión, decíamos, en el neumático y aparte no se encuentra el sensor desde la perspectiva de la computadora. No hay comunicación porque no corresponden los identificadores. Y ya habíamos dicho que existían códigos de falla presentes. Eso que platicamos, veámoslo acá de manera rápida en un video. Pues bueno, tenemos ahí el equipo rojo, el 508, que es uno, el TS508, que es uno que me permite comunicar tanto con los sensores por radiofrecuencia, por supuesto, como a la vez comunicar con el vehículo vía puerto B2. Entonces, el primer paso, dijimos, me invita a ir a disparar los sensores uno a uno en la llanta, empezando por el delantero izquierdo. Entonces ya hicimos la activación fue exitosa y tenemos una lectura de presión en la parte baja del identificador del ID y decíamos que como dato adicional, la temperatura. Así me va llevando rueda por rueda. Entonces fuimos a la delantera derecha, ahora está en la trasera derecha. Me dice que tiene baja batería, ya habíamos visto el ejemplo. En el caso del delantero derecho, falló la activación, entonces el sensor no respondió. El sensor probablemente ya no tiene batería, tiene algún daño o algo, pero ya no está emitiendo señal. Y finalmente, pues el trasero izquierdo encontró que hay buena comunicación, la presión está bien y todo correcto. El escáner mismo me dijo que fuera ahora a hacer un diagnóstico vía puerto o B2, es decir, hacia la computadora. Pues entonces tenemos que conectar nuestro cable, encontrar el conector tipo B2 en el vehículo y enlazarnos, y como cualquier otro escáner, ¿no? Hacer un diagnóstico, pero en este caso específico a la computadora del sistema TPMS. Entonces vamos a buscar códigos de falla, podríamos ver algo de líneas de datos, donde estarían por supuesto presiones, IDs, temperaturas, identificadores de estatus y cualquier otro dato adicional que pueda ser importante desde la perspectiva del diseño del sistema. Esta pantalla, pues ya lo habíamos visto hace rato, fue el resultado primero del disparo de los sensores, cada uno, y segundo, pues la información obtenida a través de puerto OBD2, y lo que vemos acá es una comparación gráfica de las dos fuentes de información, ¿verdad? ¿Es consistente o no consistente el ID? ¿Fue disparado o no fue disparado el sensor? ¿Es consistente o no es consistente? Sensor contra computadora. Y pues bueno, en esta pantalla de resumen se puede observar mucho más fácilmente la comparación entre una y otra. Y finalmente, entrando al detalle, pues tenemos datos de temperatura, de presión y demás. Y desplazándonos aquí al icono del cofre, pues podemos ir a hacer el diagnóstico de la computadora para ver códigos de falla y algunos datos cuando estén disponibles, ¿verdad? Por el vehículo. Es en realidad un proceso relativamente sencillo. Para algunos todavía es como, pues no sé, aparentemente complicado este tipo de sistemas, pero la realidad es que, bueno, es muy sencillo atenderlos, solucionarlos, y pues sepamos que entre más vehículos mantengamos funcionando con TPMS, pues más trabajo estamos asegurándonos nosotros mismos, porque eventualmente pues volverán y volverán y serán una fuente más de actividad en nuestros talleres, ¿no? Entonces no hay que quitarlos, no hay que eliminarlos, más bien hay que darles mantenimiento y que sigan funcionando. Acá parte de lo mismo, pero ahora sí, en la pantalla del escáner tipo TS608, que es un modelo, pues ahora sí tipo tablet, que nos da las características de funcionalidad parecidas al que vimos anteriormente, pero bastante expandida en algunas situaciones. Por ejemplo, tenemos la primera opción, que es la comprobación, en la cual, como vimos hace rato, tenemos que ir sensor por sensor, disparándolo para obtener la primera pantalla de información desde la perspectiva de los sensores. El segundo icono es el de diagnóstico. Entonces, si damos clic acá, pues me pedirá que vaya y me conecte al puerto B2 para hacer el diagnóstico desde la perspectiva de la computadora y tendremos la comparación de ambas fuentes de información.
lo que hice con el disparo de los sensores y lo que hice por diagnóstico a la computadora. La tercera opción sería para programar sensores, cuando así sea necesario, ¿verdad? Programar sensores para su reemplazo. Y finalmente, la otra opción es el reaprendizaje, para cuando tengo yo que indicarle al sistema que ha habido una rotación de neumáticos por mantenimiento. Aquí en la pantalla de diagnóstico, ya viendo el ejemplo, tenemos la información desde la perspectiva del sensor y desde la perspectiva de la computadora. Cuáles están correctos en verde y cuál no coincide. Por ejemplo, aquí termina 5B, acá termina 6A. Entonces, el ID que espera la computadora no corresponde con el ID que le dieron a ese sensor. Está mal programado. Y de este lado me dice que hay 3 códigos de falla en la computadora registrados, y si quiero ver el detalle, pues veríamos por acá. Tengo la opción de borrar códigos de falla, ver línea de datos, ejecutar funciones de servicio o mantenimiento relacionadas. Eso desde la perspectiva de un TS608. No nos metemos más a detalle, es muy parecido a como nos paseamos en el equipo anterior, el rojo, el 508, pero bueno, vean que aquí es, ¿cómo podríamos decir? Una interfase más amigable desde la perspectiva del usuario, ¿verdad? Y un equipo como el TS608, además de que puede ver los sensores y la computadora de TPMS, pues tiene la característica de que puede conectar con todas las demás computadoras a bordo del vehículo. Entonces también puede ver al motor, la transmisión, la dirección, carrocería, suspensión, lo que quieran. Ahí están también las características de diagnóstico para un taller general de todos los demás sistemas a bordo del vehículo. Y pues tienen funciones de servicio y mantenimiento adicionales, como el apagado de la luz de aceite o requerimiento de mantenimiento, frenos electrónicos, el restablecimiento del administrador de batería, entre otros, ¿no? Cuerpo de aceleración, por ejemplo, calibración del cuerpo de aceleración, dirección electroasistida o electrónica, algo sobre llaves, asientos, etcétera. Antes había 22, hoy día hay aquí 36 funciones de servicio y mantenimiento disponibles, y además, cada vez que ingresa a una computadora, dentro de esa computadora lee códigos de falla, borra códigos, línea de datos, y recientemente también se agregó la funcionalidad de hacer pruebas activas y hacer muchas más funciones especiales de tipo calibración, ajuste, reset y otras, en adición a las de servicio y mantenimiento, como están clasificadas, esas 36 que ya decíamos, que aparecen en este menú. Entonces, hay bastante más a lo que teníamos hace tiempo en ese equipo. Siguiente fase, eso fue diagnóstico, ¿verdad? Y ahí vimos algo de los IDs. En esta segunda parte, vamos a ver lo que tiene que ver con sensores. Decíamos que en la mayoría de los casos, el problema es el sensor, requiere reemplazo, y para reemplazar, pues cada sensor debe ser programado con un identificador. Entonces ya vimos diagnóstico, ahora vamos a ver cómo es la parte de la programación de sensores. Cuando entramos a programación, por supuesto, una vez identificado el vehículo, entonces nos vamos a la opción programar sensor y me da diferentes opciones. Copiar desde la computadora, por supuesto, habiendo escaneado por OBD. Entonces me conecto a la computadora, tomo la información y luego vengo y se la pego a un sensor nuevo. Copiar por activación. Si mi sensor, por ejemplo, recibió un golpe, entonces ya no sirve para retener el aire de la llanta, pero sí está todavía dándonos señal, podemos con el equipo ir al sensor, y ya que estamos en el sensor, obtener la información desde el mismo sensor, haciéndole un trigger, una activación, y ya que tengo esa información, pues lo que sigue es pegársela a un segundo sensor nuevo. Entonces sería generar un duplicado o un clon de ese sensor dañado. La tercera es generar la identificación mediante pues sí, ponerlo manualmente. Entonces, si yo tengo la información en algún lugar de cuál es el ID que necesita esa computadora, pues pongo manualmente la letra, los números, según los dígitos que vaya requiriendo, y finalmente le doy grabar. Entonces, eso sería ingresar manualmente los dígitos del identificador. Y la cuarta opción es, no me importa que el equipo le invente un identificador el que quiera.
Entonces el equipo se inventa uno al azar, aleatoriamente, y ya que tengo ese identificador, pues ahora tengo que ir a la computadora y darlo de alta para que el inventado y el que yo ponga en la computadora se encuentren, sean lo mismo y queden bien emparejados. Cuando estamos haciendo una programación del sensor, en la práctica, pues me da instrucciones, mantenga el sensor a una distancia menor a 4 pulgadas. Todos los sensores deben estar cuando menos 4 pies, ¿verdad? 48 pulgadas de distancia alejados para que no los detecte la radiofrecuencia, ¿verdad? Entonces, el que voy a programar a menos de 4 pulgadas y todos los demás a más de 4 pies. 4 pulgadas estamos hablando como 10 centímetros y 4 pies serían 48 pulgadas, estamos hablando más de 1 metro de distancia. Entonces, ahora sí, del equipo por radiofrecuencia se ejerce la comunicación y así es como se puede programar el identificador. Cuando queremos programar más sensores, por ejemplo, en la función de autocreación, ¿verdad? Autocreación es que el equipo invente un identificador a su gusto, pues podemos poner varios sensores a la vez. Me regreso. Aquí dice, en la forma de creación automática puedo poner hasta 16 sensores frente del equipo y me genera 16 identificadores. En nuestro ejemplo, hay 4, suponiendo que vamos a cambiar un kit completo. Entonces me dice, ya detecté 4 sensores, ¿quieres continuar? Pues sí. Y empieza a autocrear 4 IDs y programar los 4 sensores. Entonces aquí se vería el primero, sensor número 1, el ID y la parte o la serie del sensor que se grabó, ¿no? Y así, empezaría 1, 2, 3, 4 y todos los que pongamos enfrente, en este caso, pues me completaría 4 aquí, que son los 4 que puse a programar. Eso en cuestión de imagen, pero para verlo un poco más fácil, pues vamos a ponerlo en video. Vean, ahí se detecta la frecuencia o se elige la frecuencia 433. Nos vamos a la opción de programar y ahí tenemos los métodos que habíamos visto hace rato. Por OBD, por activación, ingreso manual o creación automática de 1 hasta 16 sensores a la vez. Uno por uno, bueno, copiar por OBD. Para copiar por OBD tenemos que conectarnos a la computadora del vehículo, sacar de ahí la información del sensor, entonces leer esa información que la computadora guarda y pegársela a un sensor para generar un sensor con el ID propio que la computadora ya está buscando. Entonces, en este ejemplo dice que va a tomar el sensor 2, la posición 2 que ya tiene la computadora, se lo pega o se lo programa a ese sensor nuevo. Entonces, el ID que buscaba la computadora en la posición 2, bueno, en el renglón 2, es la misma que se le está programando a ese sensor. Entonces, de esa manera se genera un sensor de reemplazo rápido y sin mayores complicaciones, pues, en términos de su puesta o instalación en el vehículo. Ya terminó. Y ahí está. El ID, presión y otros datos. Eso fue trayendo la información desde OBD. Dice, ahora por activación, si yo tengo un sensor dañado, pero todavía me da señal, entonces podemos ir y vía trigger, disparo o activación, como le llamen, si obtiene la información, ya después esa información se transfiere a un sensor nuevo, generando un sensor clonado o un sensor duplicado, pues exactamente con el mismo ID. Y es una manera fácil también de tener un sensor nuevo de reemplazo para instalarse en mayor complicación. Por ingreso manual. Por ingreso manual, yo tendría que estar viendo cuál es el número de identificador del sensor que voy a reemplazar. Entonces, si yo tengo el identificador, en ese caso es un sensor original y trae ahí escrita la información. Así que viendo al sensor, yo puedo ir y seleccionar los caracteres del sensor para dar el ID en el equipo y pegárselo a un sensor nuevo de reemplazo. Ahí está la programación y ahí está la información. Y me dice en qué formato lo quieres. Hexadecimal, decimal o que detecte de manera automática. Entonces tenemos diferentes formatos de IDs en los sensores
decimal, hexagesimal o algún automático para que detecte por sí solo. Y están las opciones en el equipo para seleccionar. Y la última, pues, es generar un ID de manera aleatoria para cada sensor que le pongamos enfrente. Ya dijimos que pueden ser hasta 16. En este ejemplo está poniendo 4. Ya sabemos que tiene que estar 10 centímetros cerca del equipo. Y cualquier otro que no queramos programar, dejarlo a más de 1 metro de distancia. Aquí está programando los 4 sensores que le pusimos enfrente al equipo. Y ahí está, se inventó sus IDs del F00 hasta 84, 24, 01 y 68. Son los 4 ID que se inventó. Cuando hacemos esto, pues ahora sigue ir al vehículo y asegurarse que esos mismos IDs sean registrados en la computadora. En fin. Ese es un procedimiento entonces de programación de sensores, o bueno, son varios procedimientos de programación de sensores en las diferentes alternativas que manejan los equipos, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte fue el diagnóstico, la segunda parte fue la programación de los sensores, y la tercera parte, pues tiene que ver con el reaprendizaje de la posición de los sensores cuando se hace rotación a los neumáticos. Entonces, en una consideración natural, pues un neumático tiene una posición fija y su sensor está identificando esa posición. Pero cuando hacemos la rotación, pues los neumáticos cambian de posición y los sensores ahora indican una posición diferente. Ahora la llanta 1, pues resulta que quedó en la posición 3, el 3 quedó en la 2, el 2 quedó en la, bueno, en la 4 y la 4 está en la 1. Entonces, tenemos que enseñarle a la computadora, no en todos los casos, pero una buena parte de ellos, tenemos que enseñarle en dónde quedó posicionado ahora la llanta. Entonces, los métodos de reaprendizaje comunes, siempre se requiere activar el sensor como parte del proceso y en esa activación se pueden utilizar diferentes, ¿cómo se llama? Instrumentos, pues. Por ejemplo, interruptor, en el caso de los sensores indirectos, entonces vamos a buscar en el vehículo donde está un interruptor para activar el proceso. Con magneto, por ejemplo, poniéndolo ahí en la válvula para que se active. Decíamos que en algunos, que vamos a encontrar que el sensor puede estar dormido cuando no esté en uso. Entonces, si el vehículo está detenido, no en movimiento, el sensor sigue dormido. Entonces, un magneto me puede ayudar a cerrar el circuito interno para que se active en algunos de los sensores, típicamente de generaciones más viejitas. Por radiofrecuencia, entonces tenemos que ir a mandar una señal de radiofrecuencia, 125 kHz, por ejemplo, para despertarlos. En algunos casos podemos bajar la presión, entonces presionar la válvula. Cuando baja la presión se detecta ese cambio de presión y entonces se activa el sensor. O fuerza centrífuga es que el vehículo esté caminando y para ello se tiene que alcanzar una velocidad mínima. En algunos de los casos, o lo más típico es 20 millas por hora. Entonces, 20 millas por hora serían 30 y tantos kilómetros, ¿no? Por hora. Esto es especialmente importante cuando tenemos una computadora que me está mostrando en el tablero la ubicación de cada uno de los sensores. Si yo tuviera un indicador único, pues no tiene sentido. Sin importar la posición, siempre sería mi único indicador para todo el sistema. Pero cuando tengo indicador de delantera derecha, izquierda, trasera, derecha, izquierda, entonces ahí sí es muy importante hacer este reaprendizaje. Y el reaprendizaje pues puede ser en diferentes formas. Estacionario, requiere un equipo para activar y entrar a modo de reaprendizaje. Por ejemplo, for General Motors. Puede haber autoaprendizaje. Entonces los vehículos aprenden el ID, no se requiere necesariamente el equipo, solamente hay que manejarlo. Por ejemplo, pues ahí sería Chrysler. Escritura vía OBD. Entonces aquí se requiere un equipo de activación y aparte un escáner para conectar a la computadora. Entonces, activar los sensores y a la vez estar conectado a la computadora. Y se hace con el vehículo ahí detenido, no se requiere ir a manejarlo. Y son ejemplos de estos casos como Nissan y Toyota, por mencionar algunos. Entonces, cuando hacemos la comparativa por disparo de sensores con equipo, pues más o menos un 26%, vía puerto OBD y aparte ATPMS, 36%, y no se requiere un equipo, hay que ir a buscar un interruptor o con el magneto, ¿verdad? Ir a los sensores y en cada rueda,
más o menos un 38% y ese se programa solo. Entonces, para dar una idea de más o menos cómo se, cómo decir, cómo se separan, digamos, las alternativas de reaprendizaje. Cuando vamos a hacer un reaprendizaje de manera general, pues lo primero es, el sistema es directo o indirecto. Entonces, si el sistema es directo, pudiéramos hacer un reaprendizaje sin el uso de la herramienta y listo. Ya vimos el interruptor o el magneto. Pero si el TPMS sí es directo, entonces la primera parte es, los sensores están funcionando. Si no, pues hay que repararlos, cambiarlos, programar los nuevos, etcétera, hasta que tengamos sensores activos. Cuando ya están activos, pues hay que ir a completar el proceso de servicio, rotarlo, instalarlo, lo que sea. Luego hay que preguntarnos qué tipo de indicador tengo en el tablero. Si tengo un indicador que me señale individualmente cada posición de sensores, entonces tendré que hacer un reaprendizaje. Pero si tengo un indicador que solo uno corresponde a todas las llantas, entonces no tengo ninguna necesidad de hacer reaprendizaje a menos que haya reemplazado un sensor. Si no reemplacé ningún sensor, pues listo, nada más compruebo que estén todos bien y habré terminado. Pero si yo hubiera reemplazado algún sensor o si mi indicador fuera de tipo independiente, entonces voy a necesitar entrar a modo de aprendizaje, ya sea manual, con equipo, lo que sea. Me puede llevar a hacer el disparo o trigger de todos los sensores y finalmente estaría completo mi servicio de rotación y de, bueno, quizá reparación si fuera el caso de que algún sensor fallara. Entonces, en el equipo vamos a encontrar las opciones para hacer ese tipo de rotación, para reposicionar las llantas. Y normalmente, pues si fuera un caso de proceso manual, que es muy común, pues voy a encontrar las instrucciones para realizarlos. Entonces, en el caso de un proceso de me dices tipo estacionario, en este ejemplo, tenga las llantas a la presión normal, que indica la placa de presión que está ahí en la puerta normalmente, en el borde de la puerta, ponga la llave en posición de apagado y luego presione el pedal de freno, luego libérelo, gire la llave 3 veces, deténgalo en posición de encendido, presione el pedal libere, gire la llave apagado, apagado 3 veces, gire posición de encendido último. Entonces el auto entra en modo aprendizaje, el claxon se va a escuchar, el indicador destella, en fin. Así voy siguiendo yo las instrucciones en pantalla y con eso lograría terminar mi proceso. Entonces no es complicado, ya están las instrucciones ahí, es simplemente ser cuidadoso en seguirlas y listo. Para ejemplo, acá también de un procedimiento de reinicio de TPMS indirecto utilizando el interruptor, pues vean, primeramente hay que poner la llanta a presión normal, poner la llave en posición de encendido, presionar y sostener el interruptor de reinicio. Entonces hay que ver los manuales de servicio de los vehículos y ahí me dice dónde está el interruptor y cómo lo debemos de presionar. Aquí dice que va a destellar 3 veces, una por segundo, después de estar presionado. Y luego la instrucción de ir a manejar el vehículo, en este ejemplo, a 31 kilómetros por hora. Y pues bueno, la observación de que si la luz destella 4 veces por segundo, algo falló y habrá que reintentar, como un ejemplo de proceso manual. Con TPMS directo y utilizando magneto, otro ejemplo dice que ahí en la consola, en la parte superior, vamos a encontrar el menú Retrain. Entonces seleccionamos sí para empezar el reaprendizaje y vamos a ir en secuencia, primeramente con la rueda delantera izquierda o frontal izquierda, ¿verdad? Hay que poner el magneto en las válvulas en el orden de reloj. Entonces, siguiendo el orden de manecillas, en este giro alrededor del vehículo, vamos a ir poniendo el magneto para que se active, digamos, sensor por sensor. 60 segundos para la primera llanta y después de ahí 30 segundos para ir a las restantes. Al final, si fuera el caso, la llanta de refacción. Y una vez que se ha prendido cada neumático, vamos a escuchar el timbre o claxon de confirmación. ¿Ok? Normalmente los equipos incluyen ese magneto y dice que si no, pues bueno, rompa unas bocinas de 6 pulgadas y sáquele el magneto y con ese funciona, ¿verdad? Como alternativa. Otro más, utilizando el disparador, ahora sí con el equipo. Primero, pues saber que los sensores funcionan bien, entonces hay que ir a dispararlos y ver que me den información. Segundo, ingresar a modo de aprendizaje. Entonces, ahí encontramos las alternativas en la información de, ¿cómo se llama? General de cada sistema, cómo entrar al modo
Y ahora sí, ejecutar el proceso de reaprendizaje, también siguiendo el orden de manecillas de reloj, uno a uno, para ir disparando cada una de las llantas. Y al momento de ejecutar eso, pues tenemos que escuchar normalmente el claxon cuando la posición está reaprendida. Entonces, ahí están los ejemplos, ¿verdad? De 3 posibles formas de hacer un reaprendizaje. Y pues bueno, como pueden ver en estos procesos, a veces tenemos que platicar con la computadora para hacer un diagnóstico. La mayoría de las veces tenemos que platicar por el sensor para hacer la programación y vista de su información. Y en todos los casos, pues se requiere una, conexión vía cable o BCI, interfase de diagnóstico. 2, conexión por radiofrecuencia. Y en esas situaciones, pues tengo que tener equipos que sean capaces de hablar en los dos términos, ¿verdad? Con computadora y por radiofrecuencia. Entonces, acá en nuestro ejemplo de las alternativas de Autel, un TS-408, puede comunicar con sensores radiofrecuencia, pero este no puede comunicar con computadora. Entonces, es un complemento para aquellos que ya tengan cualquier otro equipo, un MaxiDAS, un MaxiSys, cualquier otro que tenga la función de TPMS. Con aquel equipo van a la computadora y con este van a los sensores. Y así, computadora, sensores se complementan. Si no tengo un equipo que pueda entrar a TPMS computadora, entonces el otro modelo 508 puede entrar a computadora TPMS y puede entrar también a los sensores por radiofrecuencia. Entonces, este resuelve desde aquí un equipo para TPMS, ya resuelve toda la necesidad. Pero si yo quiero ver más computadoras, motor, transmisión, frenos, etcétera, quiero ver más funciones de servicio y mantenimiento, pruebas activas, decíamos recientemente agregadas, y más calibraciones, ajustes, reset y cosas parecidas, pues entonces un TS-608 se convierte en una muy buena alternativa para servicios generales, diagnósticos, mantenimientos y demás a muy buen nivel en los talleres, y además, pues lo que estamos hablando acá, la solución para problemas de TPMS. En los modelos anteriores, todavía encontramos por ahí en algunos lugares, ¿verdad? En venta, los 401, 501 y 601, que evolucionaron a 408, 508 y 608 respectivamente. Hay algunos equipos como el MaxiSys 906 TS, 906 Pro TS hoy día y algunos más que traen esta capacidad de incorporar una antena que les permite platicar por radiofrecuencia con los sensores y por tanto, pues incorporan ambas funciones, computadora y sensores en un mismo equipo, además de todas las otras características que puedan tener. Y recientemente, pues bueno, vino el ITS-600. El ITS-600, una nueva propuesta, ¿verdad? Con interfaz inalámbrica, con, bueno, cámara que permite hacer lectura de los identificadores del vehículo. ¿Qué podríamos decir? Como una tablet más cómoda a la mano, a la palma de la mano, con las funciones de servicio y mantenimiento más demandadas. Y una característica que también está en el TS-608 anterior, pero que vale la pena resaltar aquí, esta, ¿verdad? La OEM, que permite, hay vehículos como Chrysler, por ejemplo, que cuando uno les quiere poner un sensor no original, no lo quieren aceptar. Entonces, con el ITS-600 y también con el TS-608 anterior, encontramos esta opción en la cual podemos agarrar un sensor de los de Autel, emularlo como si fuera un sensor original y de esa manera el vehículo ya lo acepta como si fuera un reemplazo de tipo original para sí mismo. Entonces, es una característica. Más aparte, pues bueno, esta cosa se combina con otra alternativa más, que es ¿cómo se llama? El medidor de profundidad de neumático, y pueden combinar información. Lo vemos enseguida. Antes de pasar a ese, entonces, vemos los sensores de presión de neumático. Pues Autel tiene algunas características particulares. Una de las más notables es, pues bueno, fue el primero que combinó ambas frecuencias, 315 y 433 dentro de un solo sensor. De tal manera que cuando estamos programando, según mi vehículo, yo puedo seleccionarle que trabaje a 315 o a 433 para que se homologue a lo que el vehículo o a la frecuencia que el vehículo requiere. Segundo, también es el único que tiene un botón de fácil liberación de válvulas
para que intercambiemos la que sea más apropiada a nuestro vehículo, sea tipo metal o sea tipo goma. Otra tercera característica importante es que en los términos de la Sociedad de Ingenieros Automotrices se cumplen los estándares de la industria y tiene el sello de, ¿cómo se llama?, de homologado para tal efecto, como un equipo, perdón, como un sensor aceptado para reemplazo, aceptado por la SAE, para reemplazo de los sensores que están en camino, ¿verdad? Entonces, cosas como esas, un identificador, código QR que le da un número de serie específico y que permite rastrear sistemas, bueno, situaciones de calidad por si fue el caso, lotes y demás. Entonces, ese tipo de características pues le han hecho un sensor favorito en mercados desarrollados, hoy día de los de mayor venta en Estados Unidos, por ejemplo, Japón. Y pues bueno, ¿qué más pudiéramos decir? Pues básicamente que calidad, funcionalidad, ligereza, duración de la batería, el intercambio rápido de las válvulas, la aceptación por SAE, la confiabilidad del sensor y demás, pues son algunos de los aspectos a destacar como propios de la opción. Y pues ahora sí, con los diferentes equipos que hemos mencionado, ¿verdad? 408, 508, 608, el otro, el ITS 600, y cada vez más y más características conforme vamos subiendo de nivel, pues tenemos aquí una familia de productos que se convierten en una solución óptima para todos los talleres que quieran entrar a este tipo de servicio, ¿verdad? Están los sensores, ya decíamos hace rato, vino el ITS 600, se puede combinar con el TBE 200 o el 100, para obtener información de desgaste de la llanta. Entonces, ahora sí ya podemos ver exactamente si funciona o no funciona o si podemos traerla más tiempo instalada con una medición precisa. Al igual también se puede medir la planicidad del disco de freno para ver si hay algún desgaste anormal. Y la información que acá se genere, tanto de llanta como de disco de freno, se puede combinar para hacer reportes integrales de sistema TPMS, estado de las llantas, estado de los discos de frenado, y todo eso empaquetado en un pues informe de estado de la combinación de estos sistemas con esta integración de estas dos herramientas. En fin, pues eso es así a modo general en esta charla, lo que tenemos de parte de Autel para conocimiento general del sistema y de las herramientas y sensores que pueden servir para dar solución a este tipo de problemas. En fin, pues muchas gracias por acompañarnos y espero que la información sea de su interés y pues de bastante utilidad. Muchas gracias y nos vemos en una próxima plática. Hasta luego.